Bienvenido, amigos y hermanos, una vez más al estudio de la palabra de Dios. En este momento te quiero invitar a abrir tu Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 8. Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde la escritura, la palabra de Dios, nos dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Maravilloso pasaje que el apóstol nos comparte a nosotros, mostrando que Jesucristo es infinito por donde quiera que se le mire. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oremos, por favor, antes de entrar en la palabra. Gracias, mi Dios, te damos por tu amor, tu misericordia, por este hermoso momento que tú nos das de poder acercarnos a tu palabra, la Biblia, y observar lo que ella nos quiere compartir. Humildemente te pido por todos mis amigos y hermanos que están viendo este mensaje, como también te ruego, Padre, que tú me uses como tu siervo una vez más para compartir tu palabra con sencillez, con claridad y con humildad. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo sea tomando el control de esta enseñanza y que yo tan solo pueda compartir lo que tu palabra en la Biblia nos enseña, puesto que lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Qué maravillosa frase, qué maravilloso versículo. Hoy te quiero hablar acerca de Jesucristo. Manifestó a Dios al hombre. Ese es el tema para hoy. Jesucristo manifestó a Dios al hombre. Es impresionante que Dios lo hizo a través de la persona de Jesucristo. Dios se hizo hombre, tal y cual como se le daba el nombre de Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Y vemos abiertamente el cumplimiento de aquellas palabras en la persona del Señor Jesucristo. En primer lugar, quiero mostrarte que Jesucristo demostró poder. Para ello te invito a ir al libro de San Juan y en el capítulo 3. San Juan capítulo 3, en los versículos 1 y 2. Un pasaje conocido mucho en nuestra vida. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Aquí encontramos a este bendito hombre llamado Nicodemo, un profesor de Israel, un conocedor de la palabra de Dios, que viene a Cristo de noche y le dice: Rabí, maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Fíjate, él está hablando en nombre de todos los rabinos, en nombre de todos los hebreos, que ellos también, los hebreos que conocían la palabra de Dios, sabían que Cristo había venido de Dios como maestro. Y agrega, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Esa curiosidad lo llevó a buscar a Cristo de noche. Tal vez para que nadie le viera que, siendo él un rabino, viene para conversar y comparar lo que el Antiguo Testamento decía de Jesucristo. Qué impresionante el testimonio de este hombre para referirse al Señor Jesucristo. Pero no solamente Jesucristo mostró poder, sino que Jesucristo también demostró sabiduría. Y te invito a ir al libro de San Juan en el capítulo 7, en el versículo 40. Capítulo 7, versículo 40. Aquí la escritura, la palabra de Dios nos dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta.
Recuerda esas palabras. Todos los de multitud dijeron verdaderamente este Jesucristo es el profeta. Ellos están testificando, comprobando lo que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, decía acerca de Cristo. Versículo 41. Observa la curiosidad de aquí. Otros decían, este es el Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que significa Mesías, como en el hebreo, Mesías. Y agregan, otros decían es el Mesías. Unos hebreos decían, este es el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Luego, pero algunos decían, porque el diablo siempre está metido. Cuando hay alguna verdad, él se mete. Decían algunos, ¿de Galilea hace venir el Cristo? Menospreciando el problema de Galilea, la situación que había pasado en Galilea. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos a personas por la familia que tiene, por el país donde vive, por el barrio donde vive? ¿Y para qué seguir? Aquí lo hicieron con Cristo. ¿De Galilea va a salir algo bueno? Qué interesante, como dijo alguien por allí, en San Juan 1. 42, versículo 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Nota aquí que estos hombres son conocedores de la Biblia, del Antiguo Testamento. Ellos sabían todo lo que el Antiguo Testamento decía acerca de Cristo. Lo reconocen como profeta, lo reconocen como Cristo el Mesías, reconocen que tenía que nacer en Belén, reconocen que tenía que venir de la línea de descendencia de David. Qué interesante. 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Y observa el testimonio aquí. 46. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Fíjate el testimonio de ellos. Jamás hemos conocido a ningún hombre que habla como este. ¿Con qué sabiduría, con qué autoridad, con qué poder, con qué gracia este habla? ¿Cómo lo deben traer ustedes? Tremendo testimonio de esta gente dando hacia la persona de Jesucristo. En tercer lugar, Jesucristo demostró la gloria de Dios a 3 de los 12. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 9. Veamos, por favor, Lucas, capítulo 9, en los versículos 27 en adelante. Lucas 9. Lucas, capítulo 9, versículo 27. Observa. Pero os digo la verdad. 9:27 de Lucas. Que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. O sea, ¿cómo iba a ser el Cristo en el reino de Dios? Aconteció 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Qué interesante. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente en Jesucristo. 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria, Moisés y Elías, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. 32.
Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño. Mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Fíjate, vieron la gloria de Jesús. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo: Jesús, maestro, bueno para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, no sabiendo lo que decían. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor de entrar en la nube. Y vieron una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¡Qué impresionante! No solamente ven la gloria de Dios en el rostro de Jesús, la gloria en los testigos de Jesús, sino que también la nube que desciende y que les habla. Dios diciéndole: este es mi Hijo amado, aprobando a Jesucristo, reconociendo a Jesucristo como su Hijo amado. Y luego Dios les da una orden a Pedro, Juan y Jacobo, un imperativo. Y les dice: a él oíd, a él deben de prestarle atención, pongan interés en lo que él les diga. ¡Qué interesante! A él oír. El apóstol Pablo hace referencia también acerca de esto, no solamente Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, sino que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, quiero decir, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 al 6. Fíjate, segunda Corintios 4, 3, dice, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Observa, al fin del versículo 4. El cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Qué impresionante lo que encontramos aquí en este pasaje. Pero también no solo vemos que Cristo demostró el poder. No solo Cristo demostró sabiduría, sino que también Jesucristo demostró la gloria de Dios. Pero Jesucristo también demostró el amor de Dios. Hoy la gran mayoría de la gente critica a Dios y culpa a Dios de todo. Porque se le muere a alguien, porque se le quema la casa, hasta por este virus que ha venido a la humanidad. Toda la culpa a Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo soy tan bueno? Dice la gente. Pero la gente no es capaz de leer la Biblia. Que muchas veces nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. Jesucristo demostró el amor de Dios. Le invito a ir, por favor, al libro de San Juan, capítulo 1. El libro de San Juan, capítulo 1, en el versículo 18. Veamos lo que dice la Escritura en San Juan, capítulo 1, en el versículo 18. Observa, por favor. Dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero ¿cuánta gente que se dice ser cristiana
que se dice ser creyente, dice, yo he visto a Dios. Dios me habló. No, la Biblia dice que el hombre no puede ver a Dios con estos ojos. Un hombre carnal jamás puede ver a un Dios santo con este cuerpo. 3 veces santo es la Escritura. Ni tampoco podemos oírle porque Dios, de que se escribió el último libro de la Biblia, Dios dejó de hablar con el hombre. Dios habla por su bendita palabra de la Biblia. A Dios nadie le vio jamás. San Juan capítulo 1, versículo 18. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo manifestó a Dios al hombre. Qué interesante es lo que enseña la Escritura, la palabra de Dios. Y vamos a nuestro libro que estamos estudiando hace mucho tiempo, se llama Hebreos. Capítulo 1. En Hebreos capítulo 1, por favor, en la Biblia. Observa lo que dice el versículo 2. Hebreos 1, 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Qué impresionante lo que encontramos aquí. Dios fue manifestado a través de Cristo por el amor. Cristo vino a manifestar a Dios aquí. Es impresionante e interesante que Jesucristo, aún en su propia muerte, demostró amor. Aún Dios mismo lo menciona en la Escritura. Que Dios permitió que Cristo muriera por amor a nosotros, porque el hombre no tenía ninguna esperanza de vida eterna si no fuese por Jesucristo. Jesucristo era el único Cordero Pascual por el cual la humanidad puede ser salva. No hay, como dice la Escritura, otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo, hombre. Dios, hombre, en Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 3, por favor en tu Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 3. En el versículo 16 encontramos que dice lo siguiente. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor motivó a Cristo a obedecer al Padre y someterse a la voluntad del Padre a venir a este mundo para dar salvación a la humanidad. Solo por amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, y en el versículo 10 dice, en esto conocemos el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo, el sacrificio perfecto y pascual, con muchos cuadros representados en el Antiguo Testamento, es el único que puede cubrir nuestros pecados. Dice aquí el versículo, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En el tabernáculo que Dios le pidió a Moisés que hiciera, había un mueble en el lugar santísimo, que es un baúl, que se le llamó el arca del pacto, del testimonio. Y esa arca se guardaron 3 elementos ahí adentro. Tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y se cubrió con una tapa.
esa tapa que cubría esa arca, ese baúl, se llamaba propiciatorio, el que tapaba. Y de allí viene la palabra propiciación. Cristo, cuando nosotros le confesamos nuestros pecados a Él, porque reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestros pecados, los confesamos a Él, Él con su sangre bendita nos cubre de todo pecado, nos limpia de todo pecado. ¿Has tú experimentado el perdón de pecado a través de la persona de Jesucristo? ¿Estás completamente seguro que al igual que Pedro, Juan y Jacobo, que vieron la gloria de Jesucristo, la gloria de Dios en Cristo, mejor dicho, tú también la vas a ver? Es muy fácil. Tan solo tienes que poner tu fe, tu confianza, tu esperanza en la persona de Jesucristo y confesarle a Él para ser llamado un hijo de Dios. La salvación no se obtiene por obras, se obtiene por fe en la obra redentora que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Para concluir este tema, vamos a considerar la profecía de Moisés en cuanto al profeta. Recuerden que habíamos dicho en San Juan 7 que algunos dijeron que Cristo era el profeta. ¿De dónde sacaron? Vamos a ver de dónde sacaron esa palabra. Te invito a ir al libro de Deuteronomio, el quinto libro de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, en el capítulo 18. Aquí en Deuteronomio 18, que es la palabra Deuteronomio significa segunda ley, en el versículo 15. Observa, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Dice la Escritura, escribiendo Moisés, aquí, profeta, sí, escucha bien la palabra, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo. Dios está hablando a Moisés para que Moisés escriba estas palabras. Dios le dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, o te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. A él oiréis. Dios ya había profetizado a través de Moisés que iba a enviar un profeta en el futuro. Como ellos, un hebreo. Y a él debían oír. Vimos en el libro de Lucas, en la transfiguración de Jesucristo, la nube que cubrió allí y Pedro, Juan y Jacobo oyeron la voz del Padre de Jehová Dios diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Interesante. El judío, cada judío debía de reconocer al profeta y una vez que le reconocía, debía de oírle. Cada hebreo debía de oír y seguir la palabra del profeta, porque ya estaba establecido desde el Antiguo Testamento. Y tú no me puedes decir que no, porque ya vimos recién en San Juan 7 como el hombre dijeron, este es el profeta. Otros dijeron, este es el Cristo. ¿Te fijas? Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Observa. Sigue la escritura. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Así que este profeta que iba a venir era hebreo. Como tú. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Qué impresionante. Un día, cada uno de nosotros pasaremos frente a Dios a rendir cuenta de nuestros actos. No solo los judíos, cada hombre. La Biblia dice, ante mí se doblará toda rodilla.
todos vamos a rendir cuentas ante Dios. Dios les había dicho a los judíos que un día les iba a enviar el profeta. Y en el Nuevo Testamento y los Evangelios vemos el cumplimiento de lo que Dios había dicho. El tiempo del profeta ya había llegado, porque Moisés lo había profetizado. Ahora veremos la confirmación de Moisés en cuanto al profeta. Te invito a ir al libro de San Juan, capítulo 7, por favor. San Juan, capítulo 7, versículo 14 al 16. San Juan 7, 14 al 16. Observa lo que la Escritura dice aquí en San Juan 7, 14. Mas a la mitad de la fiesta subió junto al templo y enseñaba. Esto es Jesucristo. 15. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Se preguntaban, ¿cómo sabe letras? ¿Por qué este hombre es tan inteligente, está hablando cosas maravillosas, si ni siquiera ha ido a la escuela ni a la universidad? No sabe leer ni escribir. Es lo que estaban diciendo acerca de él. Versículo 16. Observa con detención el 16. Observa. Dice, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía. Mi enseñanza, lo que yo le estoy enseñando, no es mío, sino de aquel que me envió. ¡Qué interesante! ¿Y quién te envió? Dios, pues. Dios. Sabemos, les dijo, maestro, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro. Así que estos judíos sabían que Dios le había enviado a él. San Juan capítulo 12, versículo 49. Veamos qué dice aquí en San Juan capítulo 12, en el versículo 49. Aquí dice, porque yo he hablado por mi propia, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. 50. Dice, y sé, observa bien, y sé que su mandamiento es vida eterna. Y sé, las palabras que el Padre me mandó son vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. Qué impresionante es lo que Cristo dice aquí. ¿Cuántos de nosotros hay que no decimos a la gente lo que la Biblia dice? ¿Cuántos otros maestros o pastores o líderes no están predicando la verdad a la gente y la tienen engañada? Más bien pidiéndole dinero a la gente. Pero Cristo concluye así que lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me ha dicho. No le quito nada. Mi responsabilidad es compartir lo que dice la Biblia a las personas. Enseñar exactamente lo que dice la Biblia, sin ponerle ni quitarle. Tal y cual la Biblia dice. Otro pasaje, San Juan 14, versículo 10. San Juan 14, versículo 10. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Interesante. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y ahí en San Juan capítulo 14, en el versículo 24, dice el Señor Jesucristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo. Y así fue. Cuando el Espíritu Santo vino, los apóstoles comenzaron a recordar lo que Cristo les había dicho.
Qué impresionante. Jesucristo entonces cumplió todo lo que el Padre le había dicho. Absolutamente todo. Sin faltar nada. Jesucristo cumplió todo. Es impresionante observar la Biblia que Jesucristo murió por amor. En el libro de San Juan, el capítulo 3, por favor. San Juan, capítulo 3, y en el versículo 16, hablando el Señor Jesucristo, y siguiendo hablando con Nicodemo. Cristo le dice a Nicodemo en el capítulo 3 de San Juan, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el mensaje que el Padre le había dado a él era la vida eterna. Pero ¿cuántos hombres hay que creen que la salvación se pierde? Porque no quieren creer a lo que Dios le mandó a decir a Jesucristo y lo que Cristo nos dijo. La salvación es eterna. Otro pasaje que el apóstol Pablo nos menciona en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Observa, dice el apóstol Pablo, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo es muy claro en lo que enseña aquí. Tan solo debemos de creer y confiar en lo que el apóstol nos enseña, porque el apóstol habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Porque mucho más, pues mucho más, estando aún ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por el Señor Jesucristo seremos salvos de la ira. Qué interesante. ¿Tú estás seguro de ser un hijo o una hija de Dios? ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Cuál es tu condición en este momento, mi amigo, mi amiga, ante Dios? Si tú dices ser un seguidor de Cristo, un creyente, ¿estás listo para enfrentar a Dios y estar frente a Él cara a cara? ¿Le vas a ver? Mira, el Señor nos dice en San Juan capítulo 3, San Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo, observa, el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. ¿Cuándo tiene vida eterna? Desde el momento en que cree en el Hijo. El que cree en el Hijo tiene, ese verbo está en tiempo presente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuándo? Desde el momento que cree. Tiene vida eterna. Y tiene una vida eterna. Y algo eterno no se muere, no se pierde. Aquí está hablando de Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer al Hijo. No verá la vida. Sino que la ira de Dios está sobre él. Dios, mi amigo, te quiere dar la vida eterna. Pero todo depende de ti. La decisión está en tus manos. Si tú quieres ser un hijo de Dios y ver la gloria de Dios, tienes que arrepentir tus pecados, confesar tus pecados al Señor y entregarte a Él. Dejar que Él te limpie de la vida eterna. Pero todo depende de ti. La salvación es personal. Es
individual. Nadie puede ser salvo por ti, como nadie más puede respirar por ti. Es algo personal. Busca al Señor, porque Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, vino a este mundo a manifestar a Dios al hombre. Así que tú ya has escuchado parte de la palabra de Dios, la Biblia, en donde Jesucristo manifestó a Dios al hombre. Ahora la decisión es tuya. Oremos. Gracias, Padre, te damos en este momento por tener el privilegio de ser llamado hijo de Dios, por haber puesto en práctica lo que tu palabra, la Biblia, nos dice, y ella nos dice que si nosotros creemos en Jesucristo, tenemos vida eterna. Y esa vida eterna no se puede perder, porque eres tú quien la da, no nosotros. Gracias por el día en que tuviste misericordia de nosotros y pasamos a ser un hijo de Dios, por la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento. Ahora yo te pido, Padre, por aquellos amigos que no tienen la misma confianza, que sean capaces de buscar a Cristo antes que sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, mi amigo, mi hermano, por tu atención y espero que tengas una linda y bendecida semana. Que Dios te guarde. Gracias.